Sin darnos cuenta, cometemos errores que pueden afectar la salud de nuestra piel. En este video vamos a descubrir los 8 errores en tu rutina facial que debes evitar para lograr una piel saludable y radiante. Hola corazón, una vez más te doy la bienvenida al canal de Estética Solarte. Soy la doctora Hailey Solarte, soy médica especialista en medicina estética. En este canal nos dedicamos a contarte todos los secretos de esta especialidad y a enseñarte a potenciar tu belleza. Uno de los errores más comunes es no conocer tu tipo de piel. Cada piel es única y requiere cuidados específicos. Si no sabes si tu tipo de piel es normal, seca, grasa, mixta o sensible, es probable que estés utilizando productos que no son adecuados para ti. En este canal ya tienes un video donde te explico los tipos de piel y los productos recomendados según tu tipo de piel. Te dejo enlace en la descripción. Otro error que muchos cometen es no limpiar su rostro de manera adecuada. Entendemos que la vida diaria puede ser atareada, pero ignorar la limpieza facial puede tener consecuencias negativas para la salud de tu piel. El maquillaje, la contaminación ambiental, el sudor acumulado a lo largo del día obstruyen los poros. Cuando los poros se obstruyen, se crea un terreno propicio para el desarrollo de problemas cutáneos. Las impurezas retenidas dan lugar a puntos negros, espinillas y, en casos más graves, a inflamaciones cutáneas. Es necesario incorporar a tu rutina facial diaria el uso de un limpiador suave que se adapte a tu tipo de piel y que no comprometa la barrera natural de la epidermis como lo hacen los jabones. La limpieza facial no debería ser un paso ocasional, sino una práctica regular tanto de día como de noche. Una limpieza facial adecuada no solo es esencial para prevenir problemas como el acné, es también un paso esencial para que el resto de los productos de tu rutina facial puedan penetrar adecuadamente. Eliminar impurezas permite que tu piel respire y se renueve. Muchos creen erróneamente que cuanto más se exfolie, mejor será la apariencia de la piel. Yo me incluyo en ese grupo porque antes de dedicarme a esta especialidad solía cometer ese error. La verdad es que el exceso de exfoliación puede tener consecuencias negativas para la salud de la piel y alterar la barrera natural. La exfoliación es sin duda un paso necesario en la rutina de cuidado facial. Ayuda a eliminar las células muertas de la superficie de la piel, revelando una tez más luminosa y suave. Sin embargo, hacerlo con demasiada frecuencia o con productos muy agresivos como las esponjitas puede alterar la barrera cutánea, la cual, como es un escudo protector contra las agresiones externas, al verse lastimada va a generar un daño al resto de las estructuras de la piel. La barrera cutánea no solo retiene la hidratación, sino que también impide la entrada de bacterias y alérgenos. Cuando la exfoliación es excesiva, esta barrera se debilita, dejando la piel vulnerable a la irritación, la sequedad y la sensibilidad. Además, aumenta la respuesta inflamatoria, exacerbando condiciones como sensibilidad, enrojecimiento y descamación. En este punto, mi recomendación es limitar la exfoliación a 1 o 2 veces por semana como mucho, utilizando productos suaves y específicos para tu tipo de piel. De esta manera, permites que la piel se renueve de manera efectiva sin comprometer la salud a largo plazo. Recuerda, la clave está en el equilibrio. La exfoliación adecuada es un aliado, pero el exceso puede convertirse en un enemigo de nuestra apreciada barrera cutánea. La exposición al sol sin protección provoca envejecimiento prematuro y aumenta el riesgo de cáncer de piel. Subestimar la importancia del protector solar es uno de los errores más comunes en las rutinas faciales. Solemos restar la importancia a los daños que la exposición a la radiación ultravioleta puede causar a la piel. Los rayos ultravioleta aceleran la degradación de las fibras de colágeno y elastina de la piel, lo que lleva a una formación de arrugas y pérdida de elasticidad. Además, la sobreexposición a la radiación genera manchas oscuras. No utilizar protector solar regularmente también aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Los rayos ultravioleta son carcinógenos conocidos y la protección solar es una defensa esencial contra este peligro. Por lo tanto, el protector solar no es solo un asunto estético, es también una cuestión de salud. La regla de oro es aplicar protector solar todos los días, incluso dentro de casa y en días nublados, porque radiación no es solo la radiación que llega del sol. También son las pantallas como la tele, la compu, la tablet y celular, las lámparas que iluminan las casas e incluso la luz que ingresa por las ventanas también es radiación ultravioleta. Esto ya es casi un mantra para mis pacientes porque lo repito
todo el tiempo. Protección solar siempre, aunque no salgas de casa, aunque no haya sol, aunque esté nublado, aunque haya tormenta. Revisar las fechas de vencimiento es súper importante. Los productos vencidos pueden perder su eficacia y, peor aún, podrían causar irritaciones en la piel. Esto es algo que veo muy a menudo en el consultorio. Le pregunto a mis pacientes sobre la fecha de vencimiento de sus productos de cuidado facial y me dicen que no prestaron atención. Es un punto en que a menudo se pasa por alto. Los productos vencidos, al haber alcanzado el final de su vida útil, pierden su eficacia. Entiendo que puede ser tentador tratar de aprovechar al máximo cada gota de tu producto favorito, pero usar productos vencidos no va a darte los resultados que deseas y podría incluso resultar contraproducente. Lo más preocupante es que los productos vencidos tienen el potencial de causar irritación en la piel. A medida que los ingredientes se descomponen, se vuelven inestables y fácilmente se contaminan con bacterias. Aplicar estos productos en tu piel puede resultar en enrojecimiento, alergias, picazón e incluso brotes de acné, ya que los ingredientes descompuestos se convierten en agentes nocivos. Revisa regularmente las fechas de vencimiento de tus productos y guárdalos adecuadamente, evitando la exposición excesiva al calor y a la luz. Otro punto importante es el PAO, sigla en inglés para periodo después de abierto. Hace un tiempo hice un reel en Instagram donde explico qué es el PAO. En la descripción te voy a dejar un enlace a esa publicación. PAO o periodo después de abierto es otra fecha que tenemos que prestar atención, además de la fecha de vencimiento. No dejes de ver ese reel. A veces olvidamos que el cuello y el escote también necesitan cuidado. Estas áreas tienden a mostrar los signos de envejecimiento antes que el rostro, razón por la que deberías extender tu rutina facial a estas zonas. Nos concentramos tanto en el rostro que olvidamos que estas áreas también necesitan atención. Cuello y escote son áreas que tienden a mostrar signos de envejecimiento de manera más visible y temprana que el rostro, porque la piel de estas regiones es más fina, es más delgada y tiene menos glándulas sebáceas, haciéndola más propensa a la sequedad y a la pérdida de elasticidad. Descuidar estas zonas implica que las arrugas, la flacidez y las manchas hagan acto de presencia antes de lo que esperábamos y que parezcas tener más edad de la que realmente tienes. Además de extender tus productos faciales a estas zonas, no olvides proteger estas áreas del sol. Ambas están frecuentemente expuestas a los rayos ultravioleta, lo que puede acelerar el proceso de envejecimiento. Utiliza protector solar diariamente en estas zonas para prevenir la aparición de manchas oscuras y minimizar el daño causado por la radiación. Esta seguro no la viste venir. Tocarnos el rostro es un hábito inconsciente, pero que puede tener un impacto significativo en la salud de la piel. Las manos son portadoras de bacterias, gérmenes y otras impurezas que pueden transferirse de manera directa a la piel del rostro. Las bacterias presentes en las manos pueden obstruir los poros, causar inflamación y dar lugar a espinillas y puntos negros. Otro aspecto a considerar es la irritación cutánea. El roce constante de las manos irrita la piel, especialmente si ésta es sensible. Esto puede manifestarse en enrojecimiento, picazón e incluso descamación. La irritación continua también puede contribuir a problemas dermatológicos más graves como dermatitis. La recomendación clave aquí es mantener las manos alejadas del rostro. Si es necesario tocarte la cara, asegúrate de que tus manos estén limpias. Y no solo con agua, es importante que el lavado de manos se realice con jabón. El último punto es súper importante. Experimentar con nuevos productos puede ser divertido, pero cambiar constantemente irrita la piel. Dale a tus productos tiempo para hacer efecto antes de decidir si son o no adecuados para ti. Yo sé que es tentador probar productos porque están de moda o porque lo recomendó un influencer que estás siguiendo o simplemente porque has visto una publicidad que ofrece resultados milagrosos. Pero cada producto facial tiene un periodo de adaptación. Los ingredientes activos necesitan tiempo para hacer efecto y mostrar resultados visibles. Cambiar rápidamente de un producto a otro impide que tu piel se acostumbre y aproveche al máximo los beneficios de cada producto. Acá la paciencia es esencial para permitir que los ingredientes trabajen y resuelvan las necesidades específicas de tu piel. Mi recomendación es que des a tus productos al menos 4 semanas de uso para ver resultados.
antes de decidir si cumplen o no con tus expectativas. Esto es especialmente importante con productos destinados a tratar problemas específicos como acné, hiperpigmentación o líneas finas. Si cambias constantemente de producto, no podrás evaluar objetivamente su eficacia ni identificar qué productos están contribuyendo positivamente a tu salud dermatológica. La clave está en encontrar una rutina que funcione para tu tipo de piel y sus necesidades específicas y luego ser constantes en su aplicación. Esto no solo minimiza el riesgo de irritación, sino que también brinda a tu piel la oportunidad de alcanzar su mejor estado a largo plazo. Recuerda, la paciencia y la constancia son aliados en el camino hacia la piel bellísima y saludable. Ahora que ya conoces estos 8 errores, cuéntame cuáles venías cometiendo y cuáles son los que jamás has cometido. También cuéntame si tienes alguna duda de este tema o si quieres que hable de otra cosa en próximos videos. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda darle like si te pareció importante esta información y compártela con otras personas que necesiten aprender a cuidar su piel. No te olvides que estamos en Instagram como @estetica.solarte, en Facebook como Estética Solarte y en la web www.esteticasolarte.com.ar. Te mando un abrazo gigante. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.